Hola a todas y a todos. Espero que estén muy bien. Esta clase se la estoy subiendo, se las voy a subir después de que ya estén viendo su control. Así bueno, les deseo cierto mucho éxito con eso. Y la clase de hoy se trata de intervalos de confianza, ¿ya? Así que ahora por fin vamos a dejar todo lo que es estadística descriptiva, vamos a empezar a ir un poco más allá y ahora, a partir de ahora, empezamos la segunda mitad del curso que se va a poner mucho más entretenida, un poco más intensa en el entendimiento, ¿cierto?, de conceptos clave para el análisis estadístico, pero como siempre vamos a tratar de que no se base al 100% en lo matemático, sino que eso sea más que nada una herramienta. ¿Ok? Dicho eso, bueno, hice las pruebas. Entiendo que se está grabando con cámara, que no están en negro los videos, así que espero que efectivamente se mantenga así. Entonces, un poco lo que quiero hacer en esta primera parte de la clase es volver a rescatar los conceptos de inferencia estadística y estadística descriptiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a pasar más hacia el lado de la inferencia estadística. Entonces, la estadística descriptiva, justamente su nombre lo dice muy bien, lo que busca más que nada es describir. Entonces, si se fijan, lo que habíamos visto hasta ahora es un poco tratar de entender variables aleatorias, cómo se comportan las distribuciones, cómo las podemos analizar, cómo podemos calcular los momentos de la distribución, ¿cierto? Pero todo eso realmente en verdad lo que está haciendo es describir una cierta variable, ¿verdad? Describir un comportamiento, que nosotros podamos entender ese comportamiento a través de distintas herramientas, pero nos estamos quedando hasta ahí. La gracia de la inferencia estadística es que permite plantear hipótesis y testearlas, permite cierto, es un análisis de una complejidad considerablemente mayor, pero permite hacer análisis cierto multivariado y en el fondo les da más herramientas para tratar de hacer análisis que permitan establecer causalidad y explicar los comportamientos de las variables. No solamente describir los comportamientos, sino explicarlos, explicar qué causa esos comportamientos. ¿Ya? Si lo primero que hay que entender para meterse al mundo, este mundo de la inferencia estadística, es qué es un intervalo de confianza. ¿Ya? O sea, bueno, obviamente, qué es un estimador, cuáles son sus propiedades, que ya las habíamos visto, ahora las vamos a repasar un poco más, pero todo esto en el contexto de los intervalos de confianza. ¿Ya? Y ese va a ser el concepto básico con el que vamos a poder testear hipótesis. Testear hipótesis quiere decir, por ejemplo, lo que antes veíamos como algo descriptivo, que es que la media de los salarios de los hombres puede ser mayor al de los salarios de las mujeres. Ahora vamos a poder testear estadísticamente si esas diferencias son significativas o no. Y vamos a ver por qué eso es importante. Siempre tomando en consideración que nosotros en realidad tenemos una limitación porque vamos a estar observando datos de una parte de la población y no de la parte entera, ¿cierto? Entonces, esa idea que veníamos madurando hartas veces, ahora la vamos a bajar a un concepto que se llama intervalo de confianza y en la clase 9 y en la clase 10 lo vamos a utilizar para entender cómo ese intervalo de confianza nos permite comparar, ¿cierto?, indicadores entre distintos grupos, podemos calcular si es que una correlación positiva o negativa es estadísticamente significativa distinta de cero, etcétera. ¿Ya? Entonces primero tenemos que repasar un poco lo que es un estimador y sus propiedades, ¿ya? Y para esto tenemos que hablar de esta limitación que tenemos, ¿cierto? Por el hecho de que vamos a estar utilizando muestras, ¿ya? Cuando estamos utilizando una muestra y no tenemos datos para toda la población, nosotros en realidad tenemos una aproximación de los estadísticos. No tenemos los parámetros verdaderos, ¿cierto? Sino que tenemos los estadísticos. Es decir, no vemos el verdadero valor de la media para la población, sino que vemos el valor de la media para la muestra que obtuvimos, ¿verdad? Y justamente acá vamos a ver técnicas que nos van a permitir entender qué tanto estamos aproximando cada estimación, ¿ya? El único caso en el que no necesitaríamos los intervalos de confianza es si tuviésemos un censo de toda la población. Si tenemos un censo de toda la población y efectivamente observamos a todas las unidades, ya sean personas u hogares que componen nuestra población,
ahí sí podríamos comparar, por ejemplo, promedios y parámetros de forma directa, sin ningún problema, ¿ya? Porque tienen la información de lo que en verdad te está ocurriendo en la realidad. Pero como eso generalmente no va a pasar, tenemos que utilizar, ¿cierto?, otras técnicas que toman en consideración el hecho de que estamos observando solamente una parte de la población, ¿ya? Pero incluso cuando se tiene un censo, que es lo que sale acá, ¿cierto? Incluso cuando tenemos un censo, hay otros posibles errores de estimación, ¿ya? O sea, pueden haber errores en el ámbito de la medición, o pueden haber errores de cobertura, de no respuesta por el ámbito de la representación, etcétera. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, nunca vamos a estar como 100% blindados frente a posibles errores, pero bueno, evidentemente si tenemos un censo y no tenemos no respuesta, hay un directorio que es lo equivalente a un marco muestral en el contexto de un censo súper robusto, bueno, probablemente, ¿cierto?, se vayan a tener los errores de estimaciones más acotados posible. Pero eso rara vez va a ocurrir, ¿ya? Entonces los intervalos de confianza, ¿cierto?, nos van a permitir entender si los cálculos que hacemos son estadísticamente significativos o no en comparación a otros estadísticos o ciertos números, ¿ya? Y antes de seguir, básicamente ustedes tienen que pensar que un intervalo de confianza lo que nos va a decir es, por ejemplo, si nosotros hacemos el cálculo de la media de los salarios, un intervalo de confianza lo que y esa media nos da 500.000 pesos, por decir algo. El intervalo de confianza lo que va a decir es calcular un rango de valores en los que realmente va a estar ese promedio. Entonces va a tomar en consideración, oye, mira, tú ves solamente una parte de la población a partir de tu muestra, ¿verdad? Y como tú solamente ves una parte, hay un posible error que tú puedes estar cometiendo en la estimación de estos 500.000 pesos y puede que no sean realmente 500.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hace el intervalo de confianza? Decirte, mira, en vez de definir un valor único, definamos un rango. Y veamos, a partir de la información que tenemos, a partir del tamaño de nuestra muestra, a partir de los supuestos de parametrización que se pueden hacer, a partir de la varianza de la variable que estamos analizando, etcétera, veamos en verdad, entendamos esto no como un punto, sino como un rango. Entonces quizás ahí vamos a decir, mira, en verdad lo que nosotros podemos saber no es que el promedio es 500.000, sino que el promedio está entre 495.000 y 505.000, por ejemplo. Eso es lo que hace el intervalo de confianza. Ese es el concepto de intervalo de confianza. Es decir, mira, en verdad, como nosotros no vemos la población completa, ¿ya? Podemos en verdad estimar un rango de donde creemos que va a estar el promedio con una cierta probabilidad, ¿ya? De eso se trata esto. Entonces repasemos algunos conceptos de, mm, de las propiedades deseables de un estimador, ¿cierto? Que habíamos visto antes. Entonces eran tres, ¿ok? Yo creo que no las habíamos visto tan en profundidad, creo que pasamos un poco por arriba, pero son tres. Una es insesgamiento, otro es eficiencia y otro es consistencia. Entonces el insesgamiento básicamente ocurre cuando el valor esperado del estimador es igual al valor, o sea, es igual al valor del parámetro poblacional. Es decir, esto por decirlo coloquialmente significa que su estimador, ¿cierto?, le está achuntando en promedio al verdadero parámetro poblacional. Si se tienen infinitas muestras, ¿cierto? Y se calcula la media de todas estas muestras, ¿cierto? El promedio de ellas daría un estimador insesgado, ¿ya? O sea, daría el verdadero parámetro poblacional. ¿Ya? Entonces, que sea insesgado significa que en promedio vamos a estar, ¿cierto? Estimando el verdadero parámetro poblacional de forma adecuada. La eficiencia es cuando la varianza del estimador es lo más pequeña posible, ¿ya? Entonces lo que queremos, ¿cierto? Es que la varianza, mientras más varianza tengamos, ¿cierto? Más dispersión van a haber en los datos, más difícil, ¿cierto? Va a ser tener una estimación precisa. Entonces, un estimador eficiente es aquel el que produce la menor varianza posible. Por último, la consistencia dice que a medida que aumentamos el tamaño de nuestra muestra, se tiene certeza que el estimador se aproximará cada vez más al parámetro población. Entonces quiere decir, si aumentamos la muestra, vamos a tener aún más precisión, ¿cierto?, en cómo le achuntamos, por decirlo coloquialmente, a ese verdadero parámetro poblacional. Entonces acá hay algunos como
como gráficos, ¿cierto? Que les inventé para que ustedes entiendan esto. Entonces, un estimador insesgado se vería como algo así. Imagínense que este centro, acá justo en el centro, es el verdadero, es donde se ubica el verdadero parámetro poblacional. Y estos puntitos amarillos son las medias estimadas a través de distintas muestras, ¿ya? Y qué tan grande es ese puntito amarillo, no, es el tamaño de la muestra. Entonces acá, para o sea, para los mismos tamaños de muestras, estamos observando distintas estimaciones con distintas muestras, y lo que vemos es que en este caso, para verlo como gráficamente de una forma un poco más sencilla, las estimaciones de la media con cada una de esas muestras, que son las pelotitas amarillas, van a estar en torno al verdadero parámetro poblacional, que es el que va a estar acá. El caso, ¿cierto?, de eficiencia se refiere a que imagínense la varianza fuera como esta dispersión que puede tener esta distribución, que cada una va a estar centrada en torno a su media, ¿verdad? Acuérdense, estos puntitos amarillos son como distintas muestras y cada una de esas va a haber una dispersión de los datos respecto a la media. Entonces acá al lado izquierdo tenemos un caso de menos dispersión y otro en el que estas flechas, ¿cierto?, son más grandes. Entonces, uno eficiente va a ser el de la izquierda, en el que la varianza es menor. Y por último, uno consistente es que a medida que aumentan el tamaño de las pelotitas, ¿ya? O sea, es decir, aumenta el tamaño de la muestra que hemos dicho, las estimaciones van a ser cada vez más precisas. Entonces, si se fijan acá, los tamaños de las muestras son más grandes y por ende se acerca cada una, ¿cierto? De las medias estimadas con cada una de esas muestras se acercan mucho más al centro que sería el verdadero parámetro poblacional. Esto es simplemente así como un ejemplo visual para que ustedes entiendan esto. Y son varios de los conceptos que tienen que tener claros para entender lo que es intervalos de confianza. Así que esa es la primera parte de la clase y espero que les haya quedado claro.